Voy a iniciar la grabación. Vale. Entonces, regresemos entonces a nuestra idea del concepto de panel. Entonces, partamos de que el concepto de panel lo habíamos pensado como una situación en la cual teníamos una variable que dependía de dos índices, del tiempo y de otro índice por individuos. Vale. Entonces, la clase pasada conversamos que este tipo de paneles también son, en ese sentido son series, pero son familias de series. Entonces, lo que estamos observando son la misma serie, pero para diferentes individuos. Entonces, podríamos aplicar técnicas de raíces unitarias para determinar si esa familia de series era estacionaria o era no estacionaria. Eso fue lo que conversamos la sesión pasada. Bien, ahora pensemos en una aplicación. Bien, la aplicación que yo les voy a proponer es más o menos la siguiente. Entonces, es un caso con datos, digamos, de México. Entonces, voy a trabajar con datos del Índice Nacional de Precios del Consumidor a nivel de ciudades. Entonces, si ustedes ingresan al INEGI, podrán encontrar que el INPC está, digamos, a nivel de ciudades y además de que está al nivel de ciudades, está al nivel de productos, creo que el INEGI le llama genérico. Es decir, por ejemplo, está el Índice Nacional de Precios al Consumidor para pan, ¿no? Por ejemplo, está el Índice de Precios al Consumidor para servicios médicos, como es el caso que vamos a utilizar ahorita. Está el Índice Nacional de Precios al Consumidor para construcción, diferentes productos genéricos. Entonces, digamos, partamos de esa idea. Entonces, lo que voy a tener, voy a construir una variable que va a ser el INPC, que va a, digamos, que el índice de individuos va a ser ciudades y el tiempo pues va a ser meses. Entonces, en general lo que vamos a tener es esto, es I, son ciudades. Entonces voy a tener desde la ciudad uno aquí hasta la ciudad, creo que tengo 43 ciudades, si no mal recuerdo, en mi dataset. Y tengo el tiempo, si no mal recuerdo, tengo desde el año 2000, enero, hasta 2021, si no mal recuerdo, diciembre. Eso es más o menos lo que recuerdo de mi dataset que voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si pensáramos en una situación como de datos, lo que tengo es el INPC para cada una de las ciudades, un montón, digamos, tengo muchísimos datos, porque si tengo casi 20 años en series mensuales, pues tengo un buen dataset, digamos, es muy largo en términos de tiempo, eso está bien. Los individuos son pocos, son 43 en términos del tiempo. Entonces, como la primera condición, en qué tipo de modelo estoy en un modelo de series de tiempo, no estoy en un modelo de cross-section. En un modelo de cross-section, lo que más abundaría serían los individuos y lo que menos abundaría probablemente sería el tiempo. Bien. Entonces, pensé, ahora voy a llevarlo a un caso más concreto aún. No voy a trabajar con cualquier INPC, voy a trabajar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de servicios de análisis clínicos. Entonces, ¿por qué voy a trabajar con este ejemplo? Bien, eh, lo que trata de probar este ejercicio es ver si, digamos, la entrada, más que la entrada, si el proceso de fusión de diferentes empresas de análisis clínicos está modificándose los precios. Entonces, piensen en el siguiente, el problema es el siguiente. Imagina un escenario en el cual, como México, hay un montón de laboratorios que seguramente ustedes ubicarán por la manera en que en México ocurre, ¿no? Que hay muchos laboratorios de análisis clínicos, sobre todo en marcas también locales, por ejemplo, si para los que no sean de la Ciudad de México seguramente les quedará más clara eso de qué marcas locales, ¿no? El laboratorio del doctor no sé qué es un laboratorio de análisis clínico. Y así sucesivamente. Y hay otras marcas más corporativas, ¿no? Como Chopo, por ahí se me olvidaron las demás marcas. Creo que el doctor Simi también tiene su propia marca de análisis clínicos. Entonces, una cosa que se ha observado recientemente en análisis clínicos es que estas, digamos, mini laboratorios están siendo absorbidos entre ellos. Pues hay una fusión amplia de laboratorios. Entonces, de repente, seguramente les ha pasado que un laboratorio que se llama de una forma y cambia de marca, porque a lo mejor alguien lo absorbió, lo compró, otro laboratorio más grande. Entonces, ese es el fenómeno que está ocurriendo. Yo tengo un dataset que trata de ilustrar eventos en los cuales
se ha observado cuando ha ocurrido algún tipo de compra que es claramente identificable. Es decir, un gran laboratorio llegó, por ejemplo, a Tijuana y compró dos compañías grandes de laboratorios y las fusiona porque ahora son una sola compañía. Y así sucesivamente, ¿no? Entra a Guadalajara, igual, hace lo mismo, a lo mejor ya está en Guadalajara y compra otra compañía. Entra, no sé, a Monterrey, no sé, sucesivamente. Entonces, cada uno de esos eventos yo los tengo identificados en un momento del tiempo específico. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de identificar si ese proceso de fusión tiene un efecto sobre los precios. Entonces, mi hipótesis de trabajo, en principio, digamos, es mi hipótesis de trabajo, si yo lo quiero poner así, hipótesis de trabajo es que digamos, la fusión de empresas, digo, si seguimos la teoría microeconómica convencional, diríamos que la fusión, bueno, no convencional, en realidad la micro no tiene teorías alternas. Sino más bien, si seguimos los principios de microeconomía, la fusión de empresas, ¿cuál es el efecto que debería causar? Es incrementar precios. Eso dice la teoría, ¿no? Es decir, reducir oferta, porque eso, no reducir oferta, sino reducir oferentes, porque eso es lo que está pasando. Cuando reducimos oferentes, debería de ocurrir que se incrementen precios. Esa es mi primera hipótesis de trabajo. Veamos qué nos sale. Eso es como lo que quiero plantear. Entonces, digamos, mi planteamiento econométrico va a ser el siguiente. Entonces, yo voy a tomar el logaritmo natural del índice nacional de precios al consumidor de análisis clínicos para la ciudad I en el momento T y la voy a poner en función de una constante más una beta 1 que va a depender de una DOMI que le voy a llamar DOMI firm, más un término de error, IT. Entonces, lo que estoy planteando en esta primera ecuación es que lo que quiero evaluar es si el, si el índice de precios es explicado por esta DOMI, que esta DOMI tiene la siguiente forma. Entonces, la DOMI de firm es una DOMI que toma el valor de 1 y 0. Tomará el valor de 1 a partir del momento en el cual, a partir del momento T pelitos o T estrella, a partir del cual observamos que hubo una fusión. Entonces, digamos, tomará el valor de 1 siempre que en algún momento T observamos una fusión. A partir de ese momento ya se vuelve 1 para siempre, ¿no? Porque en ese mercado, digamos, el proceso que enfrentó es un proceso de entrada a través de una fusión. Si lo piensan de esta manera, esto es muy parecido a lo que se hace en econometría que se conoce como modelos diff-in-diff. Los modelos diff-in-diff lo que tratan de capturar es el efecto que tiene, por ejemplo, el tratamiento que ocurre por haber ocurrido alguna política pública. Es muy común, por ejemplo, que en los que hacen mucho cross-section traten de evaluar políticas públicas como, por ejemplo, la entrega de becas, ¿no? Si tuviéramos un panel de personas jóvenes que han estado en el mundo laboral, o bueno, personas jóvenes que desde su edad escolar hasta su edad laboral, podríamos verificar si, por ejemplo, una beca como la de Jóvenes Construyendo el Futuro, de verdad modificó su trayectoria laboral respecto de los jóvenes que no recibieron una beca similar, ¿no? Eso es como la idea. Lo que estoy haciendo aquí es identificar las ciudades que observaron una fusión, es decir, que llegó una empresa y que compró a otras empresas de laboratorios de análisis clínicos, modificó los precios de esa localidad, de esa ciudad. Respecto del resto, ¿quiénes son el resto? Son todos los que son cero, donde nunca se observó, no hubo fusión. Entonces, esa es la idea. Vale, ¿aquí alguna duda con el planteamiento de esta DOMI? Buenísimo. Ok. Ahora, este modelo lo voy a extender todavía más, porque este modelo voy a probar uno más, que va a ser el INPC de servicios de INPC de análisis clínicos en el momento I, para la empresa, para la ciudad I en el momento T, lo voy a poner en función de una constante más una serie de DOMI, que por ejemplo va a ser una DOMI de empresa 1 más beta 2 de una DOMI de empresa 2 más así hasta más una beta
Késima, ahora conversamos de cuántas son aquí. Beta de una DOMI de empresa K, más un término de error IT. ¿Qué es lo que hago con estas DOMIs? Lo que voy a hacer es también probar si la entrada de diferentes empresas modificó los precios. Es decir, porque a lo mejor no es lo mismo que haya entrado una empresa, digamos, X, que es más o menos grande, y que compró a otras más pequeñas, respecto de que una, a lo mejor, que ya estaba en el mercado, o a lo mejor no estaba, pero que tampoco no es muy grande, sino es muy pequeña, a lo mejor compra otra y a lo mejor porque recibió una inyección de capital y entonces puede comprar a otra. Entonces, lo que trato de ver es si hay un efecto diferenciado por si el tipo de entrada, ¿no? La entrada no es la misma que entre, déjeme hablar un poquito en voz alta, ¿no? Como, no es lo mismo que entre el Topo y que compre a alguien a que entre, no sé, alguien más pequeño, déjenme pensar, ¿no? Ah, sí, el ABC tenía su propio laboratorio que es más o menos más pequeño y que compre a alguien, ¿no? No es lo mismo. Por diferentes razones, porque puede ser que una empresa más grande pueda tener más capacidad, por ejemplo, de absorber costos y de diversificarlos mejor por economías de escala. Sí, Joshua, por si tienes una pregunta. Sí, si se agregaran más laboratorios o lo considero eso, está más de los que Mm, ya se fueron no, agregando nuevos. no, mi ejercicio está pensado más bien como que el tratamiento, piénsalo así, como que el tratamiento es que alguien llegó y se fusionó con alguien. Si después llegan más, ya mi ejercicio ya no los está considerando porque el evento que es relevante o que le da tratamiento a mi ejercicio es que llegó a la entrada, que alguien llegó y compró a otros laboratorios. La primera vez. Ya de ahí, ya digamos, consideramos que la ciudad ha sido tratada por una fusión. Eso es como la idea. No sé si responde la pregunta. Sí, ¿Sí? Ok, sí, sí, excelente. gracias. Vale, perfecto, bien. Entonces, este es el planteamiento. ¿Dudas con el planteamiento? Buenísimo. Vamos a R entonces. En R voy a trabajar con, bueno, en GitHub, estos ya están los archivos. Voy a trabajar con clase 21. Vamos a trabajar con el que se llama modelo Diff y NPC análisis clínicos. Entonces, me voy a, bueno, antes de irme a R, voy a mostrarles la tabla de datos. Entonces, aquí está. Si abren este Excel que está aquí, déjenme ver si lo muestra así en bio. No, no lo muestra. Lo voy a tener que abrir desde Excel, ¿no? Para mostrárselos cómo se ve esa base de datos, esa tabla de datos. Bien, entonces esa tabla de datos se ve así. Entonces lo que tenemos es desde julio de 2002 hasta octubre de 2022. Ah, bueno, no está tan actualizado. Octubre de 2022, lo que tengo es lo siguiente. Tengo el mes, el año y aquí está mi ciudad, ¿no? Entonces tengo la ciudad, tengo todas estas ciudades. ¿Sí? Entonces la primera es la Ciudad de México y su área metropolitana conurbada. Este es el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Análisis Clínicos. Y esta DOMI es la DOMI de entrada de la firma, ¿no? Entonces va a tener valores de uno a partir de cuando se observa la entrada de una firma. Entonces voy a filtrar, voy a quitar el cero y vamos a dar el uno. Entonces, por ejemplo, para la Ciudad de México, observamos fusiones a partir de junio de 2015. Entonces, a partir de junio de 2015, ya, se volvió uno la DOMI, ¿no? Ya, de ahí hasta que avance el tiempo. Luego, vamos a ver otra ciudad. Por ejemplo, Ciudad Jiménez, Chihuahua, ocurrió una fusión en 2020 y a partir de ahí ya se vuelve una. Y así sucesivamente. Lo que está aquí es marca uno, marca 2 hasta marca 11. Es la empresa, digamos, son diferentes marcas que fueron fusionadas. Entonces, solamente reconozco 11 marcas que ubiqué para este ejercicio. ¿Vale? Entonces, eh, espero que con esto quede más o menos claro de qué dataset estamos hablando. Y entonces voy a cerrar este archivo y me voy a ir ahora hacia R. Vamos a R y en R vamos a trabajar con este archivo que se llama modelo DIP. Eh, Voy a necesitar esta paquetería que creo que ya la hemos utilizado anteriormente. Creo que la única que seguramente no tiene instalada es Panel Render Model, tal vez, aunque sospecho que ya, pero tal vez. Y aquí está un poco la descripción de los datos que tengo.
El dataset lo vamos a importar con una función de Excel. Aquí le vamos a poner estos nombres a los datos. Observen algo, o sea, si importo mi Excel aquí, en data, y si me voy a data, los nombres se importan de esta manera. En algunos casos, con, en este caso no está tan mal porque los nombres no tienen acentos ni nada por el estilo, pero cuando tienen acentos a veces es bueno renombrar las columnas. Entonces, eso es lo que hago con esta función que se llama name. Luego con names es que tomo los nombres de todas las columnas y los renombro con estos valores. Y esos son los valores que le voy a dar de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces ya ejecuto todo. Lo que tengo es esto. Tengo 13,420 datos. O sea, es decir, tengo déjenme ver cuántas ciudades deben ser. Debe ser como 43, según yo. Sí, son 43 ciudades, si no mal recuerdo, y un montón de periodos. Y tengo 17 variables. Aquí está mi dataset. Bien, ahora voy a hacer un poco de limpieza de mis datos. Una de las cosas que noté es que, por ejemplo, la información para estas ciudades no está completa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque el INEGI en el 2018 cambió, entre otras cosas, cambió el año base de la información y también incorporó otras ciudades que no estaba capturando en el índice, las incorporó a partir de ese momento. Entonces, esas ciudades, por lo tanto, antes de junio de 2018 no tienen información. Entonces, no me sirven porque tienen muy poco periodo respecto de mi dataset. Entonces, las voy a eliminar. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esa información. La elimino con esta instrucción. Y ahora sí, lo único que voy a hacer es hacer logaritmos, ¿no? Entonces, voy a hacer el logaritmo de la columna INPC. Va a ser un logaritmo base número E. Y vamos a volver factor la fecha. Bien, ¿por qué hago factor la fecha? Es un texto, entonces lo que voy a hacer es volverlo factor para que cuando yo opere con esta columna de fecha, y por ejemplo la grafico, R interprete que es un valor que tiene orden, es decir, y no grafique por orden alfabético, sino grafique por el orden específico que es la fecha. Esta es una buena técnica cuando, por ejemplo, utilizamos información, datos no necesariamente estructurados por fecha, sino a lo mejor por nombres de semanas o por nombres de días o por alguna otra condición que no es tan fácilmente hacer un sort. Entonces, lo que podemos hacer es, como en este caso, utilizar la función factor. Les digo, toma la columna fecha, es una fecha que la vas a volver factor, va a ser ordenado y los niveles son estos. Los niveles van a ser el orden. Entonces, por ejemplo, junio de 2022 es el primer dato. Y el último dato va a ser diciembre de 2022. Eh, Creo que no tengo información hasta diciembre, pero no importa, porque R lo que dice es busca el texto y le asigna, digamos, orden. Si, por ejemplo, como en este caso no tengo noviembre y diciembre, no pasa nada. Simplemente, si los tuviera, los asignaría como los últimos valores del orden. Entonces voy a hacer esto, les voy a volver factor estas fechas, ya que lo hice, entonces ahora sí voy a hacer un plot. Voy a utilizar mis datos, que se llama data, voy a utilizar un ggplot, las variables en X va a ser periodo, la variable en Y va a ser el logaritmo natural del INPC, y son datos agrupados por ciudad. El color que le voy a dar va a ser un color que sea por ciudad, entonces que distinga más o menos por ciudad, y voy a hacer mi plot. Entonces, si hago mi plot, tarda un ratito, aquí está mi plot. Entonces, aquí está eh, mi gráfico, ¿no? Digamos, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande, ¿no? Aquí está. Entonces, lo que podemos ver aquí es como eh, todas confluyen, todas, digamos, aquí en el año base, que es 2018. Entonces, todas, digamos, todas coinciden ahí, pero tenemos series de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, la serie verde que está aquí, esta serie verde sigue esta trayectoria, pero termina siendo la más alta. Es algo interesante, ¿no? Pero digamos, lo que tenemos y observan son series con diferentes niveles. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, todas estas ciudades tienen índices de precios de este servicio, que es análisis clínicos, que es cambiante a lo largo del tiempo. Probablemente, si tuviéramos
productos con una variabilidad mayor, por ejemplo, piensen en productos que son agrícolas, tienen más variabilidad. Otros productos que son más estables, como por ejemplo precios de educación, seguramente son más planos, entonces no cambiarían tanto. Este ejercicio me gusta ¿Precios porque de es, qué? No perdón, lo sé. ¿Precios de qué? No lo sé. de educación, por ejemplo, Ah, los precios de educación son más planos. Este, entonces, normalmente, ¿por qué? Porque los precios de educación a veces es como, piénsalo de esta manera, ¿no? Las colegiaturas se fijan en el verano y se mantienen por todo un año, ¿no? Entonces se vuelve muy estable. Entonces, este ejercicio me gusta porque está en un nivel intermedio. No oscila tanto como los productos agrícolas y no es tan plano como otros productos, ¿no? Como otros servicios. Entonces, por eso tiene esta forma. Bien. Ahora, ya que sabemos cómo están nuestros datos, lo primero que tenemos que resolver es identificar si nuestras series son estacionarias o no, es decir, en qué caso estamos. Bien, entonces eso lo voy a hacer eh, con una prueba de raíz unitaria. Para hacer la prueba de raíz unitaria, lo primero que voy a hacer es tomar la serie del INPC y la voy a cambiar. Acuérdense que ahorita está en el formato long. Vamos a ver los datos. El formato long es que tenemos fecha, ciudad y así hacia abajo. Lo que voy a hacer es cambiar esa estructura del INPC. Voy a utilizar el comando spread. Si utilizo este comando, entonces lo que hago es pongo fecha y las ciudades en columna. Entonces, cambié de formato long a un formato, creo que le dicen formato white, si no más recuerdo. Bien. Eh, Ahora bien, vamos a hacer series de tiempo en nuestros datos. Entonces, lo que tengo es, tomo mi objeto que se llama LNIPC, este objeto, le vuelvo series de tiempo. Voy a tomar los datos del 2 al 48. Entonces voy a tomar desde la columna 2 hasta la columna 48. ¿Por qué? Porque voy a omitir la primera, que es la fecha, ¿no? Esa no me interesa tenerla. Es información que inicia en 2002-7 y es de frecuencia mensual. Y luego voy a calcular su diferencia. Tomo esas dos series, puedo calcular pruebas de raíz unitaria. Entonces, en este caso, el valor óptimo se calcula de esta manera. Ya lo habíamos conversado. Entonces, tengo 244 datos. Si no, ¿sí? Si calculo el entero de esto, me da, bueno, si calculo esta operación, me da que es 4.99. Acuérdense que nuestro criterio es tomar el entero de este número. El valor entero es 4, entonces es el valor que voy a tomar y lo voy a guardar aquí, ¿vale? Entonces, ese es el número de rezagos que voy a utilizar. A ver, vamos a hacer una prueba de raíz unitaria, vamos a hacer una Levin, para la serie de niveles, y me sale que la hipótesis es que es la alternativa, es decir, la serie es estacionaria. Entonces, digamos, si utilizamos Levin, podríamos decir, bueno, podremos trabajar directamente con las series, así como están. Es una serie que es estacionaria alrededor de una tendencia. ¿Sí? Podemos probar otros modelos, con intercepto o sin nada, ¿no? Pero alrededor de una tendencia es estacionaria esta serie. Podemos probar una Levin con las diferencias y bueno, si ya era estacionaria con la serie de niveles, la diferencia es todavía más. Seguramente pasará con mayor facilidad la prueba. Podemos considerar otra prueba como una choice si queremos, también para diferencias, o una Hadri, que creo que esta no la conversé en la clase pasada, pero podemos utilizar una Hadri. Eh, y ya, creo que es lo que quería conversar de las pruebas de resolución. Ahora bien, estimemos ahora nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar una lógica también como de parsimonia, voy a utilizar el modelo más libre. ¿Cuál es el modelo más libre? El que utiliza la información que tenemos, es decir, la DOMI de firma y la DOMI de marca. Entonces, todos esos los voy a utilizar para tratar de identificar el efecto que tiene la consolidación o la fusión de empresas. Entonces, ¿cómo lo voy a estimar? Lo voy a estimar con una función PLM, que es un Panel Linear Model. Aquí le estoy diciendo que tome la serie NPC en función de estas DOMI y que tome el periodo. Acuérdense que el periodo es un factor, entonces le digo que lo vuelva numérico.
Voy a copiar esto y lo voy a poner aquí en la columna. Si ustedes copian esto y lo ponen aquí, pero es que es de data, perdón. Me falta aquí data, data. Entonces, si ustedes le dicen a R que tome la columna periodo y la vuelva numérica, lo que va a hacer es esto. Le va a dar 1 al primer periodo y 2 así sucesivamente hasta el último periodo que es 244. Entonces, esto es una manera de simular una tendencia. Entonces, pude haber incorporado la tendencia de otra manera, pero la manera que yo pensé que es más sencillo simular es tomar la columna que yo ya conozco, que es la columna de periodo, que yo sé que es un factor, que tiene orden. Cuando lo vuelvo numérico, por default R pone el 1 para el primer valor y le pone el valor más grande para el último valor, ¿no? Que en este caso es 244. Bien, entonces es un modelo lineal con estas variables dependientes. Los datos es data. El index, aquí en index le declaramos quiénes son los índices del panel. La primera entrada es el objeto i, en este caso la ciudad, es el objeto i, y periodo es el objeto t. Entonces, cuando vamos a data, cuando vaya R, va a ubicar la columna ciudad y va a entender que esta ciudad es el índice i y va a entender que la fecha, la columna fecha es el, no, periodo, perdón. Periodo es el índice de tiempo. Y el modelo es within. ¿Qué significa un modelo within? Es un modelo con efectos fijos. Eh, Normalmente, en series de tiempo vamos a utilizar modelos de efectos fijos por una razón muy sencilla. Déjenme ir a mi pizarra y platicar un poquito qué significa utilizar un modelo de efectos fijos y qué significa un modelo de efectos aleatorios. Un modelo de efectos fijos, pues un fixed model, y un modelo random. Entonces, un modelo de efectos fijos lo que asume es que existen ciertas características de los individuos, entonces los individuos y tienen ciertas características que son constantes a lo largo del tiempo. Entonces, solo piensen en mi ejemplo. Mi ejemplo, los individuos son ciudades. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, eh, las, las unidades de observación, ciudades, tienen elementos que son constantes a lo largo del tiempo? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, ¿cuál es la cosa más obvia que las ciudades no pueden modificar? Su ubicación geográfica. No importa cuánto pase el tiempo, su ubicación geográfica sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué otras cosas tampoco cambian con mucha facilidad? La población es más o menos constante, o sea, difícilmente hay cambios abruptos. Probablemente sí las hay derivadas de guerra, bueno, o como en nuestro caso en el país, desplazamientos por violencia o situaciones de ese tipo. Pero en general no hay cambios abruptos. Entonces digamos que las ciudades tienen efectos fijos. Ahora, ¿cuándo ocupar un modelo de efectos aleatorios? Cuando decimos que los individuos sí, en efecto, tienen valores que no permanecen constantes. Aquí lo que sabemos es que no hay constancia. No hay valores constantes a lo largo del tiempo, lo cual es difícil pensarlo al menos a este nivel, al nivel de series de tiempo, porque eh, sería muy difícil pensar, salvo que su serie sea muy larga, a lo mejor sí pueden pensar que no hay valores que se mantienen constantes, pero me cuesta un poquito de trabajo pensarlo, la verdad. Entonces, mi sugerencia es utilizar un modelo de efectos fijos. Me regreso a R ahora. Entonces, una vez planteado mi problema, entonces esa es la razón por la que ocupo Wiki, porque es un modelo de efectos fijos. Lo voy a estimar, lo estimamos, y ese es mi resultado. Entonces, lo que me encuentro es esto. Estos valores que están aquí, todos estos valores, casi se pueden interpretar como un cambio porcentual. Por ejemplo, ¿qué significa mi DOMI? Esta DOMI que está aquí mide a partir de cuando hubo una entrada o una fusión de empresas de análisis clínico. Entonces, que me salga menos 0,64, si esto es casi porcentual, entonces me voy a mi pizarra. Entonces lo que me salió es lo siguiente. Lo que me salió es que el logaritmo natural del INPC y T
es igual a una constante que déjenme ver cuánto me salió. Me salió que la constante es... Ah, no, bueno, pues que eso, como no eliminó ninguna DOMI, entonces no agregó constantes. Este es un... Acuérdense que cuando ustedes agregan DOMI, se tiene que eliminar una si no quieren, si quieren preservar la constante. En este caso no eliminamos ninguna, entonces se eliminó la constante. Esa es la razón. Entonces, mi beta cero es cero. Entonces, lo que me salió es que me dio menos 0.064 por la DOMI de firma. Y me salió, bueno, más otros valores de otras DOMI, ¿no? Entonces, este valor que está aquí se interpreta casi de manera porcentual. Entonces, porque la regresión está en logaritmo. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Bueno, lo que tendríamos que hacer es tomar el valor e, elevarlo a la menos 0.064, menos 1, y esto ya sería, bueno, multiplicarlo por 100 esto, por 100, y ya sería el valor que me da. Pero más o menos podemos tomar el mismo valor que está ahí y más o menos nos va a dar el valor que nos interesa. Entonces yo más o menos, esto más o menos debería darnos más o menos como menos 6.4%. Más o menos eso es lo que nos debería dar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es más o menos esto. Querría decir que en promedio, las ciudades que fueron, digamos, intervenidas o tratadas con una fusión de empresas de laboratorios de análisis clínicos, disminuyeron sus precios en 6.4%. Algo que choca un poco con mi hipótesis, porque mi hipótesis de trabajo era que en realidad eh, la teoría micro dice que cuando se reducen los competidores, deberían incrementarse los precios. Pero no, lo que está pasando es que está disminuyendo los precios. Interesante, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante el resultado al final del día. Eh, y podríamos seguir analizando cada uno de los resultados de cada uno de los demás casos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando entra la marca uno? De hecho, cuando entra la marca uno, los precios suben casi en 5%. La marca 2 también, la marca 3 disminuye, la marca 4. O sea, digamos que los efectos son diferenciados, si quisiéramos verlo así. Entonces, en el agregado, digamos en el nacional, en promedio, los precios disminuirían derivado de la fusión de laboratorios. Pero hay casos particulares. Por ejemplo, la marca uno, 2 y 2, en realidad son situaciones que sí cumplen con la teoría micro que incrementarían los precios. Pero la marca 7, la marca 4 y la marca 3 no, lo disminuyen. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, para comparar eso, es hacer un modelo alternativo, que es hacer únicamente un modelo con la DOMI de firma, para aislar únicamente el efecto de las fusiones y ver cuánto nos sale. Y debajo del efecto de las fusiones, o sea, solamente ya las fusiones, nos sale que solamente verificar por fusiones, sin considerar la marca, en realidad los precios disminuyen 2%. O sea, eh, el valor de arriba lo que hace es decirnos que los precios de los análisis clínicos disminuyen 6%, siempre que controlamos, siempre que aislamos el efecto que tiene la entrada de las demás marcas. Pero solamente cuando no aislamos el efecto de las demás marcas, en realidad el efecto sí es más pequeño, como un 2%, ¿no? Más o menos, esa es la idea. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok, excelente. Vale, bien. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco de este ejercicio y vamos a hacer una modificación a la estimación. Entonces, ¿cuál es la modificación que les quiero proponer? Un segundo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es estimar ahora un modelo, una generalización de lo que conocemos como los modelos BAS.
Este tipo de modelos se conocen como bar panel. Me voy a ir a mi pizarra. ¿Qué es un bar panel? O un panel bar, que sería lo más correcto. Un panel bar es simplemente pensar una estructura como si fuera un bar, como en esta ecuación que tengo aquí. Sin embargo, lo que tenemos es que el objeto que estamos modelando ya no son series de tiempo convencionales como las que teníamos habitualmente, sino son series de tiempo que están en panel. Entonces, por ejemplo, piensen en una situación en la cual ahora sus series involucradas son, en lugar de utilizar, por ejemplo, el IGAE, el índice de producción industrial, el índice de precios, como lo hicimos con nuestro bar de las clases pasadas, ahora vamos a utilizar el IGAE, pero para las ciudades de México. Vamos a utilizar el índice de producción industrial para las ciudades de México y el índice de precios para las diferentes ciudades de México. Entonces, incrementar esa dimensión nos permite hacer bar, pero ya en una especificación panel bar. El panel bar, digamos, la tradición es estimarlo en su forma dinámica. Si lo estimamos en su forma dinámica, entonces sería tomar una cosa más o menos como esta. Es decir, no estimar el objeto directamente como este, sino tomar su primera diferencia y estimar su primera diferencia. Ahora bien, es un panel bar porque lo único que agregamos es elementos que dependen, digamos, rezagados de la misma variable dependiente. Se puede hacer un panel bar más si queremos, podemos agregar este, regresores asociados con las medias móviles, pero se vuelve muchísimo más complejo la estimación. Bien. Entonces, dicho el planteamiento, creo que espero que no tenga mucho problema en más o menos denme un segundo. Eh, eh, Dicho eso, entonces espero que no quede como mucho problema para que entonces ahora entendamos que ante lo que estamos es simplemente tomar todas las técnicas que ya conocemos de VAR, pero utilizar series como digamos, con otras características que en este caso incluyen la dimensión individuo. Entonces me voy a ir a R. En R voy a utilizar esta clase que se llama panel bar. Entonces, vamos a utilizar una función nueva que se llama panel bar. Bueno, no necesitamos más que eso. Le damos clic en panel bar. Vamos a utilizar ejemplos de libros de texto. Aquí sí no voy a utilizar ningún ejemplo específico o, digamos, particular para alguna situación. Simplemente voy a tomar ejemplos de libros de texto. En este caso, el ejemplo que les propongo es utilizaremos uno de Arellano y Bond de 1991 que tiene datos muy sencillos sobre, en este caso, empleo, salarios y otra información de 140 empresas en Reino Unido. Entonces, ¿cómo llamamos los datos? Son datos que ya están previamente cargados en R. Simplemente utilizamos la opción o la función data. La función data, le decimos data y queremos cargar el objeto de datos que se llama ABData, que es la abreviación de Arellano Bonds data, digamos, de esta manera. Entonces, y imprimimos los nombres y el head. Entonces, tenemos información de estas variables y así está la información. Ya está en un formato, digamos, short o white, que es como tenemos información de el periodo y de la empresa. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos el individuo 7 en el año 77 y así hacia abajo tenemos más información para cada uno de los individuos. Tenemos el número de empleados, salario, capital y N, que es un índice de número de empleados, que es básicamente la relación que hay entre, si no mal recuerdo, sí, el salario promedio por empleado. Es la división de salario entre empleados, no mal recuerdo. Bien. Ahora, vamos a estimar un panel bar con esas variables. Entonces, noten que la diferencia es que ahora los objetos son como el que les mostré, ¿no? Es decir, tenemos variables para tiempos y empresas hacia abajo. Entonces, lo primero vamos a hacer un panel bar muy sencillo. La variable dependiente es el indicador N, que es como el salario promedio por trabajador.
Vamos a utilizar dos rezagos y estas son las variables exógenas que vamos a utilizar. Voy a utilizar salarios rezagados una vez, capital, eh, estos que son ingresos rezagados un periodo, ingresos del 79, ingresos, y una DOMI de ingresos del 79 y de 80, y de y de otros valores. Bien, voy a utilizar la transformación FD y ahorita les digo por qué esta es la transformación más sencilla cuando hacemos algo así. Cuando utilicen transformación FD, lo que están haciendo es estimar el modelo de manera directa, como este que tengo aquí. ¿Sí? Este es el modelo que están estimando, el modelo que estimarían sería este modelo. Esta es la opción FD. Entonces, vamos a estimar este modelo. Se tarda unos segundos, sí es un poco lento ya trabajar con este tipo de estimaciones. Imprimimos los resultados y lo que me sale es esto. Entonces me sale que la variable n depende de estos, este, de estos valores, ¿no? Entonces me sale que depende del rezago, depende de este valor, bueno, esto es el coeficiente y así sucesivamente para los demás coeficientes. Ahora bien, este es el ejemplo más sencillo, pero en este caso, si observan, es como haber hecho una regresión cualquiera que dependía, una regresión panel, ¿no? Una regresión de una variable en panel que dependía de otras variables en panel. Ahora bien, compliquémoslo un poco. Hagámoslo ahora así un objeto var. ¿Cómo lo haríamos? Voy a cambiar de dataset, voy a utilizar un dataset de Dalbert. eh, y el dataset es simplemente información de municipios que contiene la siguiente información. Tiene gastos, tiene ingresos propios y tiene grants, que son básicamente subsidios. Es decir, los municipios pueden gastar derivado de dos cosas, ¿no? Porque tienen ingresos propios o porque tienen transferencias que les hacen gobiernos jerárquicamente superiores. No jerárquicamente, bueno, depende del tipo, pero bueno, estructuralmente superiores. Entonces, digamos que eso es lo que queremos hacer. Queremos ver cuál es la interdependencia entre estas tres variables. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un modelo, le voy a decir que noten que las variables dependientes, en este caso estoy incluyendo a las tres. Entonces, pues ya estoy pensando en el VAR, es como pensar como un modelo endógeno. Tengo tres variables ya incluidas en un solo objeto. Rezagos voy a utilizar uno y la transformación es FOD, que es la abreviación de First Difference, First Orthogonal Difference. Entonces, lo que voy a hacer es modelar la diferencia, no voy a utilizar el modelo original, sino voy a utilizar esta versión que está aquí, la primera diferencia. Este es el modelo que voy a estimar. Entonces, ejecuto esta línea, se tarda también unos segundos porque se tarda un ratito en estimar. Imprimimos los resultados. Bueno, ahora que termine. Listo. Ya que tengo los resultados, entonces tendría yo lo siguiente. Entonces tengo los rezagos, como es un solo rezago, entonces aquí tengo mi matriz. Noten que en R cuando hacíamos un bar convencional lo que ocurría es que se imprimía cada una de las ecuaciones, ¿no? La ecuación uno con sus respectivos resultados, luego la ecuación 2 y sucesivamente. Lo que nos ofrece esta función de panel bar es que nos los da en una matriz. Entonces aquí tenemos cada una de las tres variables y aquí tenemos los rezagos de cada una de las tres variables. Y podemos analizar cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación de gasto depende del rezago del gasto y de los ingresos y de los grants. Y si observan, lo que diría básicamente esta ecuación es que las variaciones en el gasto están afectadas positivamente por el mismo gasto, pero negativamente por las transferencias. Algo ahí que está medio raro, pero habría que pensar cuál es la interpretación. Podemos trabajar con las otras, también con las otras variables y identificar cuál es el efecto. Eh, lo que voy a hacer ahora es mostrarles que también pueden obtener información como cuáles son los valores de información, criterios de información. También tiene criterios de información este tipo de modelos. Entonces, los criterios de información están asociados a cosas como Akaike, Hanan and Quinn y Schwartz, que son los habituales que se utilizan. El único criterio de Akaike que no tiene este tipo de estimación es el de Funnel Prediction Error, pero todos los demás están ahí.
Podemos modificar nuestra estimación y ahora hacerlo para dos rezagos. Lo dejamos para dos rezagos, se tarda un ratito, no se tarda mucho. Yo esperaría que no tarde mucho. Unos segundos. Listo, ahí está. Ya terminó. Entonces ahora sí imprimimos los resultados y nos muestra esta tabla, ¿no? Entonces lo que tenemos es igual gasto y tenemos el valor, el rezago 1 y el rezago 2 y tenemos las demás variables, ¿vale? Este es un panel bar tradicional. Podemos también ver los criterios de información y podemos hacer pruebas de estabilidad. Estos panel bar también, al igual que los bars tradicionales, pueden hacer estabilidad. ¿Cuáles son las pruebas de estabilidad que le haríamos? Bueno, tendríamos que analizar, por ejemplo, las raíces del polinomio característico que están aquí. Estos son los eigenvalues del polinomio característico y este es el valor del módulo. Todo, como pueden ver, todos son menor a 1, entonces en general es estable la solución, pero pues, si quieren ver el gráfico del círculo unitario sería este gráfico y como observan, las tres raíces del polinomio característico están dentro del círculo unitario, lo cual querría decir que nuestra estimación es estable. Bien, podemos hacer otra cosa que son funciones de impulso-respuesta. Este que está aquí es el código que permite hacerles funciones de impulso-respuesta. Lo voy a dejar ejecutando y a ver si para cuando terminemos el otro ejercicio termina, si se tarda un rato. Entonces lo voy a dejar aquí ejecutando y vamos a cambiar de ejercicio y luego regresamos a ver cómo nos salen los resultados. No sé si tengan alguna duda aquí antes de cambiar al último ejercicio que quiero ver con ustedes. Vale, bien. Vayamos al último ejercicio de la clase de hoy. Bien, ¿cuál es el ejercicio que quiero ver hoy? Quiero ver un Garch, un M Garch M. Bien, este M Garch M es una cosa como esta, ¿vale? Entonces, aquí tengo un poco el texto del resumen de lo que vamos a hacer. Entonces, este es un análisis empírico que mide la relación de las medias y las varianzas condicionales de estas tres variables. Entonces, cuando hacemos un Garch, lo que estamos haciendo regularmente es estimar un modelo, un sistema de ecuaciones, en el cual tenemos una ecuación para la media. Entonces siempre pensamos que existe XT, que depende, por ejemplo, de un beta 0 más un beta 1 de XT menos 1, más, no sé, un gamma 1 de U de T menos 1, más U de T. Entonces esa es una AR1. Y una ecuación de la varianza, que depende, por ejemplo, digamos, también de un gamma 0 más un gamma mayúscula 1, que depende del error en t menos 1, pero al cuadrado, más un alfa que depende de la varianza rezagada a un periodo, más un término de error. Entonces lo que tengo es un AR1 y un GARCH1. Esta es la forma tradicional de pensar un Garch. Cuando lo hacemos multivariante, bueno, tenemos ecuaciones, ¿no? Tenemos más ecuaciones. Una cosa que compartir unas clases. Ahora bien, la propuesta de este planteamiento que vamos a ver hoy es que vamos a incorporar una modificación a la ecuación de la media. En principio, por simplicidad, no vamos a utilizar media móvil. Y en lugar de una media móvil, lo que vamos a hacer es vamos a incorporar a la varianza misma de esta variable como regresor. Y en el caso de la ecuación de la varianza, vamos a incluir aquí a la variable misma como parte de los regresores. Aquí le voy a poner un teta. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que lo que estoy diciendo es que lo que quiero cuantificar es si la volatilidad de la variable, es decir, si esta variable, su volatilidad le afecta a la misma variable. Pero también quiero responder si el valor promedio de la variable afecta la volatilidad. Entonces voy a responder dos cosas. Es decir, la media se afecta por la volatilidad
y la volatilidad se afecta por la media. Entonces, eso es interesante porque, como en el caso que les voy a exponer, eh, vamos a pensar en una situación, es una situación macro. Este problema está planteado desde un libro de macro del 97, si no mal recuerdo, que creo que es de Mendoza. Por ahí, si leen el paper, está la referencia más adecuada. Lo que plantea Mendoza en su paper es que dice que, por ejemplo, el consumo, la variación del consumo, depende de un término constante más una media. Y esta media se puede expresar como lo siguiente, como una cosa que depende más o menos como de un promedio más un término de acá, más o menos lo que plantea él, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces la variación del consumo más o menos tiene una trayectoria media, ¿no? Sin embargo, hay una parte que es aleatoria o que es volátil. El planteamiento de Mendoza es interesante, fue novedoso en su momento cuando lo planteó, porque una de las cosas que trató de abordar es, o romper, uno de los supuestos es la idea esta de que el consumo es estable, ¿no? Entonces, normalmente los modelos macro asumen que el consumo tiene estabilidad y las pocas variaciones que tiene fuera de la estabilidad son asociadas con choques exógenos. Piensen cuando por ejemplo, piensan en el ciclo Quadri-Prescott, ¿qué significa el componente cíclico? Bueno, es una salida de la trayectoria de la tendencia, ¿no? Así lo respondemos. En general, la tendencia es como el promedio de evolución de largo plazo. Este, pero lo que plantea Mendoza es, dice, bueno, no, pero ¿qué pasa si estas variaciones en realidad no son como desplazamientos respecto de la tendencia, sino en realidad son resultado de la volatilidad de la misma variable, ¿vale? Entonces, eso motiva el documento, ¿no? El análisis que vamos a plantear. Entonces, vamos a pensar en una situación más compleja, es decir, entonces tengo cuatro variables, tengo digamos en este caso, el crecimiento económico, el tipo de cambio, los precios de México, los precios de Estados Unidos, en función de, por ejemplo, en este caso, de cuánto se puede explicar del crecimiento de la economía mexicana, en función de esas mismas variables y también todas las demás, ¿no? Entonces, en realidad aquí como esta parte, si lo ven hasta este punto, podríamos pensar que esto es casi un bar. De hecho, esa es la manera correcta de decirlo. Hasta aquí, todo esto sería un bar uno. Eso sería, básicamente. O un bar, en este caso M, ¿no? Porque va hasta M, ¿no? Un bar M. Eso es lo que sería esto. Lo que estamos agregando ahora es otro componente, que es este último componente que está ahí, que es el de la varianza. Entonces, lo que pretende hacer el documento es incorporar la idea de Mendoza, de decir, ¿qué pasa cuando incorporas la volatilidad de la misma variable dentro de su media? Y tiene una lógica muy sencilla, que es decir que, por ejemplo, imaginemos que de repente viéramos que el crecimiento económico pasa digamos que veníamos en una trayectoria en la cual el crecimiento está en 2%, porque es algo real, es algo que nos pasó a México. Si ustedes observan, y ahorita lo voy a discutir más adelante, la evidencia empírica dice que, bueno, valga la redundancia, empírico ya es evidencia, pero bueno, la evidencia lo que dice es que la economía mexicana crece en promedio 2%. Eso es lo que dice la evidencia. Entonces, ¿qué pasa cuando observamos un periodo en el cual el crecimiento está en 3, como en este año? En este año en que en México vamos a cerrar como en un 3.5 de crecimiento. Entonces, estamos en un nivel más alto de crecimiento. Eso, ¿cuál es nuestra expectativa para el siguiente periodo? ¿Vamos a crecer otra vez a 3 o vamos a regresar a 2? Bueno, pues si miramos el modelo de Mendoza, la respuesta sería, bueno, eso depende. Es decir, hay un efecto asociado a que el nivel de crecimiento modifica la volatilidad del crecimiento, o viceversa, la volatilidad del crecimiento está asociada con el nivel de crecimiento, y eso es lo que tratamos de responder. Si ocurre lo primero, es decir, que el nivel de crecimiento está afectado por la volatilidad, entonces
la manera de responder si vamos a crecer otra vez a 3 el siguiente año es pensar si hay factores que van a modificar la volatilidad. Si estamos en el segundo caso, en el cual la volatilidad es explicada por la media, entonces es más grave porque lo que diríamos que es que entre más alto sea el crecimiento es más volátil. Es decir, lo que puede ocurrir el siguiente periodo es que a lo mejor no crezcamos 3, sino de crezcamos o caigamos por debajo del cero. Es por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, por simplicidad, vamos a trabajar con unas matrices de esta manera. Eh, yo en este caso, en la clase de hoy, no voy a utilizar este renglón porque le voy a explicar cuando haga la estimación computacional. Este renglón de aquí no lo voy a utilizar, entonces voy a estimar un modelo restringido únicamente para las 3 primeras variables. Bien, entonces la ecuación de la varianza la voy a pensar de esta manera, que va a depender únicamente de la variable misma, no va a depender de otras variables, es decir, la varianza del crecimiento solo va a depender de la media del crecimiento y no va a depender de la media de otras variables, porque si no sería muy complejo estimar. Esa es la razón básica. Bien, hay una función de covarianza, que está aquí, y ya. Y entonces veamos rápido unas estadísticas descriptivas. ¿Qué es lo que tengo de mis estadísticas descriptivas? Sería lo siguiente. En promedio, lo que yo observé cuando escribí este documento es que el crecimiento económico era de 2.1. En realidad es algo que de hecho hasta la fecha se sigue cumpliendo, ¿no? Es como, la economía mexicana crece 2%. Entonces, digamos, no se sorprendan, ¿no? De hecho, por eso es malo este sexenio, porque en este crecimiento vamos a crecer cero, en promedio del sexenio. Y eso es muy malo porque veníamos con trayectoria. Por ejemplo, piensen en la muestra que yo tengo. Tengo de 1993 a 2009 y el crecimiento promedio anual en ese periodo fue del 2%. Entonces, crecer cero en un sexenio sí es grave, muy grave, ¿no? Luego, el crecimiento de los precios, esto sí cambia bastante de este sexenio respecto de otro, pero traíamos crecimiento promedio de 10%, en este no, seguramente creceremos en inflación tal vez menos, pero como un 7, un 6. Y bueno, la tasa de depreciación cambiaria, que en este sexenio de hecho disminuyó, no creció. Bien, entonces más o menos son las estadísticas que tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Ya que una vez que he seleccionado mis variables que voy a utilizar, lo siguiente que tengo que hacer es calcular si hay presencia de efectos Arch. Entonces, tomo cada una de las series y verifico si tienen efectos Arch. ¿Cómo lo hago? Con la lógica que les dije, pensemos para diferentes rezagos. Arch 1, Arch 2, Arch 4, hasta Arch Lot. Entonces, y evalúo. Y lo que me doy cuenta es que todas las series tienen efectos Arch. Lo cual de repente podría parecer raro, ¿no? Porque los efectos Arch normalmente los asociamos a series que son financieras y no necesariamente series que son macroeconómicas, como en este caso. Bien. Ahora, ya una vez que tenemos esto, calculamos nuestras pruebas de raíz unitaria. Entonces, aquí está la prueba de Dickie-Filler aumentada, la KPCSS, y en el paper que yo les propongo hay una KPCS generalizada, una Dickie-Filler generalizada que no la mostré en el curso, pero si investigan no les va a costar mucho trabajo implementarla, es más o menos igual. Pero en general, la estrategia que había que hacer es reportar un cuadrito como este de pruebas de raíces unitarias. Bien. Y ahora sí, los resultados que nos van a salir son estos. Entonces, ahorita les muestro cómo estimar esto. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que me sale es lo siguiente. Es que me voy a fijar únicamente en la columna de los valores para la media del crecimiento. Todos los demás, si quieren, luego los interpretamos, pero fijémonos ahorita en los resultados de hoy. Lo que dice esto es que el crecimiento de México, por ejemplo, está asociado negativamente con el crecimiento del rezago inmediato anterior, pero no es significativo, ¿no? Entonces ahí no pasa nada. Digamos, no me preocupa tanto por eso. Pero el crecimiento de México está asociado negativamente, perdón, positivamente con el crecimiento de Estados Unidos del periodo inmediato anterior, lo cual es razonable, ¿no? Es decir, si crece la economía estadounidense, normalmente nos arrastra a nosotros y crece la mexicana, ¿no? Y es significativo. Lo interesante de esto es ver cuál es el efecto que tienen las varianzas. Entonces, aquí tengo la varianza 1, que es la varianza misma del crecimiento económico, la varianza asociada a los precios,
la varianza asociada al tipo de cambio y la varianza asociada a los precios de Estados Unidos. Y si observan, lo que vemos aquí es que la única varianza que sí tiene efectos sobre el crecimiento es la varianza del tipo de cambio. Entonces, lo que quiere decir es que una variación, un punto de crecimiento de la varianza del tipo de cambio disminuye en 0.3% el crecimiento mexicano, ¿no? Y muy probablemente tiene que ver con algún efecto traspaso de los términos de intercambio o algo similar con la economía mexicana, con la economía gringa, ¿no? Porque eso es probablemente lo que está pasando, lo que está capturando aquí. Digamos, de los resultados interesantes es eso, ¿no? Es decir, cómo es que esto se vuelve, cómo es que esto puede capturar varianzas entre diferentes situaciones. Ahora bien, hay otro cuadro que es las varianzas. Bien. Entonces, aquí está la varianza de la economía. Y la varianza de la economía, lo que me muestra este valor que está aquí, es que por fortuna la media no modifica el nivel de la varianza. Y eso les decía, eso es bueno, al menos interpretativamente a nivel macro, porque eso quiere decir que podemos crecer a tasas muy altas y no nos deberíamos preocupar porque eso modifique la volatilidad del crecimiento. Es decir, no va a haber en el siguiente periodo una situación en la cual crezcamos mucho o también alternativamente caigamos muchísimo, ¿no? Eso es bueno, digamos, en términos de resultado es una cosa buena. Este, y este sería un GARCH multivariado. Ahora bien, vayamos a la estimación. La estimación no es trivial. Una cosa de estos no se estima trivialmente, ¿no? Vale. La manera de estimarlo, hay que utilizar un camino que es la función de verosimilitud que propone Tim Bolleslev en el 1990, y esta es la función de máxima verosimilitud que propone Tim Bolleslev para la estimación. Ese es el camino que voy a seguir, ¿no? Entonces, estimo esta función de verosimilitud y la optimizo con un procedimiento en MATLAB. Por desgracia, en R no lo pude solucionar numéricamente. Tiene un problema numérico que no pude solucionar en R, pero en MATLAB sí se puede. Entonces, si tienen oportunidad de hacerlo, más o menos les voy a poner cómo se hace. Entonces, voy rápidamente en este caso, a, ¿qué les recomiendo que hagan? Vayan a la página de MATLAB, que es la.matworks.com, digamos, la página general de MATLAB. Si quieren, pueden buscarla en Google así como MATLAB Online y este primer link que les sale, esto los va a llevar ahí. Ya que están aquí, le dan Abra MATLAB Online y aquí básicamente se suscriben, es un servicio gratuito, si lo hacen online todo, si son estudiantes incluso tienen, como en tu caso, tienen otras ventajas, pero bueno, ya que tienes un MATLAB Online, lo abren, este, y, y van a GitHub, bueno, descargan de GitHub los archivos que les voy a mostrar a continuación. En este caso van aquí el que se llama, la carpeta que se llama ejemplo, y necesitarían estos archivos, que sería el dataset y estos tres archivos .m que son archivos de MATLAB. Se van aquí a MATLAB, básicamente los toman de la carpeta y los arrastran, en este caso yo ya los puse aquí, los arrastran en una carpeta que ustedes crean, aquí los colocan, y utilicen el archivo que se llama ejercicio M, que es este. Básicamente lo que hace este código es muy sencillo. Aquí importa los datos, ya están los datos aquí arriba cargados, que son estos, pero aquí los carga. Entonces vamos a ejecutar únicamente esta línea, entonces le damos run a esta línea. Y bueno, se ejecutó toda la línea, pero bueno, se ejecutó todo el código. Ahí está, sí. Entonces, ya que cargamos los datos, aquí están se cargan data, luego con table to array, lo que hace es que toma las columnas 2 a 4 de mi dataset, los vuelve la columna y toma la columna 6 a 7 y los vuelve mi columna Z. Y utilizamos la función mgar y estimamos el modelo. Lo que hago es simplemente le doy run y se va a calcular el modelo GARCH que les acabo de mostrar. No es trivial calcularlo, la verdad. Lo que sí tendría que pasar es que tendrían que revisar esta función que está aquí, que es la función de verosimilitud. Está aquí programada. Aquí hay una función auxiliar que permite incorporar valores
ah, valores iniciales y otras condiciones que necesita, imprimir la tabla de resultados, que es la que se muestra aquí abajo. Y estos son los resultados del Garch, ¿no? Cada uno de estos coeficientes corresponde con alguno, por ejemplo, esta es la constante de la ecuación 1, la constante de la ecuación 3. Aquí están las tres constantes y así tendrían que ir llenando como su matriz, si lo quisieran ver como forma matricial, o su cuadro como el que les mostré, que es básicamente la chamba que habrá que hacer ahora, y todos estos coeficientes pues, ya serían los resultados del Garch. Estimado, bien, aquí quiero detener mi posición.